Buenas tardes, auditores y auditoras de la Radio Pudeto de Ancud. Aquí estamos de nuevo en su programa La pandemia, una oportunidad educativa. Y hoy voy a ir al grano y al tiro, no me enrollo, no me lío, porque resulta que es que hoy les propongo un viaje interestelar. Hoy nos vamos a otra galaxia, incluso a otro universo. ¿Por qué? Porque hoy les vamos a presentar una pedagogía que no tiene nada que ver ni se sustenta ni nada con nada de lo que hayamos visto hasta ahora, aunque han habido cosas maravillosas, programas maravillosos como ustedes han visto, pero hoy nos vamos a otro universo, así que pónganse el cinturón de la nave espacial, que vamos a viajar y con mucha imaginación, así que imaginación al poder. Vamos allá y sin más preámbulos les voy a presentar a Venecia Holguín. Hola Venecia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Mira, Venecia es miembro fundador y profesora de la Casa Waldorf en Castro, porque hoy vamos a hablar de la pedagogía Waldorf. Y resulta que la pedagogía Waldorf no es algo que esté en el extranjero o esté en Santiago. La pedagogía Waldorf la tenemos en Chiloé y la tenemos en Castro. Esto es un lujo total. Venecia, cuéntanos un poquito, podemos empezar a lo mejor por cómo se inició en Castro, qué pasó, que se os ocurrió organizar esto, porque no fue hace tantos años, ¿no? No, de hecho este año cumplimos, que es como Igual. que todo se detuvo con la pandemia. Es muy extraña esta sensación, pero cumplimos Sí. 7 años. 7 años de funcionamiento. Uh-huh. Surgió como un impulso de 6 familias, yo soy parte de esas 6 familias, que Uh-huh. queríamos, francamente, una educación distinta para nuestros hijos e hijas. No Uh-huh. confiábamos en esta educación como se está llevando desde el sistema tradicional y nos gustó mucho la metodología. En lo personal, yo me encontré con esta pedagogía a través de la medicina antroposófica, ¿ya? Uh-huh. Y que, para los que no saben, esta pedagogía nace de la antroposofía. Cuéntanos un poquito Sí, exactamente qué es la antroposofía, que sí, es la base de la pedagogía Waldorf, un poquito sí, así sí. someramente. Es un movimiento filosófico, científico también, que intenta mirar en profundidad al ser humano. El Uh-huh. creador de la antroposofía, Rudolf Steiner, un austriaco que vivió gran parte de su vida en Alemania, creó, además de la pedagogía Waldorf, creó la medicina antroposófica, la agricultura biodinámica, algunas artes como la euritmia, y en el fondo es como un gran legado el que él tiene, y que muchas veces hay personas que conocen una rama, quizás la medicina, pero no saben que hay un montón de otras cosas más, y lo que tienen en común es el ser humano en una relación armoniosa con el mundo Exactamente. físico, pero Uh-huh. también hay una mirada hacia el mundo espiritual. La Sí, porque pedagogía Waldorf, la antroposofía también es como un camino de autoconocimiento, ¿no? exacto, y esta pedagogía, miren qué curioso, que no realmente es como para mirarla con la profundidad que tiene. Esta pedagogía surgió hace 100 años atrás en Alemania, precisamente, en un periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Y surgió Uh-huh. precisamente porque había tanto dolor, porque estaban sucediendo cosas tan terribles en el mundo que era necesario volver al ser. Si nosotros hacemos quizás como un paralelo a lo que estamos viviendo ahora como humanidad con esta pandemia, quizás vale la pena repensar muchas cosas, y entre ellas la educación, como se está Desde llevando luego. en un alto porcentaje a nivel mundial. O sea, las escuelas libres o que tienen una mirada distinta y que al resto, digamos, a lo tradicional, y que enfocan su mirada al ser humano de manera integral, son muy pocas, muy Uh-huh. pocas. O sea que tenemos todas las posibilidades, cuando hay tan poco hecho, ¿no? Hay un mundo de posibilidades Sí, esperándonos, ¿no? Para poner en práctica. Mira, quería comentar un poco, exacto. porque lo que has contado de Rudolf Steiner, yo cuando lo conocí dije, madre mía, cómo un ser humano, solo uno, puede abarcar tanto en su vida, porque es impresionante todo lo que ha contado, lo que has contado, todo lo que hizo este hombre en su vida. Y luego uno piensa que las pedagogías alternativas son como de ahora, ¿no? Que es una modernidad de ahora, de hace poco, y resulta que a principios del siglo XX, no solo la Waldorf, hubieron un montón de personajes en el mundo que hicieron una revolución en tantas cosas.
Fue una época Sí. como muy nutritiva y la pedagogía Waldorf tiene más de 100 años, exactamente. Sí, y María Montessori es relativamente También contemporánea a Steiner, contemporánea. sí. Y hay más gente por ahí, porque por ejemplo el método Bates para recuperar la visión, yo encuentro que fue, bueno, Tesla es de esa época también, fue como una Sí. época, y 100 años después estamos todavía intentando a ver si les hacemos caso, ¿entiendes? Sí. A esa fuente de sabiduría tan bestial que hubo encuentro en esa época. Bueno, y ya viendo este preámbulo que has hecho tan maravilloso, cuéntanos un poquito cuáles son los pilares de esta pedagogía, en qué se basa principalmente, en qué se diferencia del resto. Vamos a ir entrando de a poquito, pero así una cosa general. Sí, es una pedagogía que, como lo mencionaste un poco atrás, pone su centro al ser humano integral, con que tiene un cuerpo, pero que también tiene un alma y un espíritu. Entonces, de alguna manera, busca que este ser humano sea integral, que haya un desarrollo de su conciencia, pero que también mire a su entorno y vea como similitudes en el entorno, ¿sí? Que se relacione con la naturaleza, porque la naturaleza también tiene mucho que aportar, que se relacione con los oficios, por ejemplo, con los oficios humanos. Se ve mucho, se estudia mucho de distintas maneras la evolución humana, porque de alguna manera el ser humano individual en su crecimiento desde que nace hasta que muere, va de alguna manera, esto quizás es un poco complicado de entender, pero va representando en su propia vida la misma evolución que ha tenido el ser humano a lo largo de toda su historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, durante muchísimo, muchísimo tiempo, el ser humano en su evolución no escribió, ¿cierto? Se dedicó a hacer Claro. otras cosas. Y un poquito lo mismo que nosotros hacemos en las escuelas Waldorf con los niños. Los niños del primer septenio, ¿ya? De los 0 a los 7 años, solamente imitan todo lo que ven a su alrededor. Por lo tanto, los seres, su entorno más cercano, debe esforzarse. Cuando uno tiene conciencia de esto, se esfuerza por ejemplo, pronunciar bien las palabras y no hablarle con un lenguaje deformado, que uno entiende que a veces en las relaciones de cariño uno tiende a deformar el lenguaje, pero en estrictos términos, eso no ayuda al niño o a la niña, por ejemplo. Que hayan labores, que él vea, entienda los procesos humanos, por ejemplo, que el pan no surge de pronto de generación espontánea en una bolsa, sino Claro. que el pan pasa por un proceso, hay harina, hay ingredientes, hay un amasado, hay un horno, Que etc. experimente, Todo ¿no? Que eso el niño lo va a experimente todo procesar. eso. Exactamente, el niño o la niña va procesando, va absorbiendo. En los 3 años, de los 3 a los 4 años, nunca en el resto de la vida el cerebro está tan activo como una esponjita, ¿ya? Entonces, es realmente iluso y es un daño tremendo querer intelectualizarlos antes de tiempo. Entonces, todo lo que es que aprendan a leer, que aprendan a escribir, que aprendan los números, que aprendan a sumar, restar, etcétera, en verdad no es saludable para los niños. Y lo que hace esta pedagogía es velar por la salud de los niños y las niñas, ¿ya? Es como respetarlos, Entonces, ¿no? Como respetarlos en sus ritmos. respetar los ritmos, absolutamente. Entonces, en estas escuelas Waldorf, todo lo que es la lectoescritura y los procesos matemáticos de manera concreta, ¿cierto? Porque previo a eso los niños también están haciendo matemática o conceptos matemáticos, pero de otra manera. Pero Claro. todo lo que es quizás más intelectual es a partir de los 7 años. Maravilloso. Y has hablado de los septenios y nos has hablado del primero. ¿Qué es esto de los septenios? Sí, bueno, hay como procesos biológicos que suceden, importantes, que suceden cada 7 años. De hecho, hay una renovación celular absoluta al cabo de 7 años. No somos los mismos después de 7 años, Somos realmente otros. somos Sí. otras personas. Y en procesos internos también, ¿sí? El primer septenio, el niño, imagínense si han tenido la posibilidad de ver crecer de primera mano, de primera fuente a un bebé, se darán cuenta que los cambios son dramáticos. O sea, quizá en la vida adulta, después de 7 años, uno va a tener más cana o menos cana, pero los Que no se cambios nota tanto. no se van a notar tanto como en un bebé.
¿sí? Difícil, por ejemplo, si uno vio un bebé recién nacido de 1 mes y después lo ve a los 7 años, lo más probable es que no lo reconozca, ¿ya? Los cambios son dramáticos. Y en esto de que el cuerpo está cambiando tanto, hay mucha energía puesta ahí, en el cuerpo, entonces hay mucha voluntad. Y en ese primer septenio es donde uno puede sembrar cosas importantísimas, ¿cierto? Porque todo lo que se aprende por ejemplo, en el sentido del movimiento, del calor, de los afectos, que el niño se sienta, o la niña, se sienta seguro, se sienta calentito, se sienta cobijado, eso le da confianza en el mundo. Si nada de eso existe en el primer septenio, los daños, o sea, no es que uno después no pueda sanarse de esto, o no pueda desarrollarse, pero va a tener que sanarse. Pero es más difícil, es más difícil. Claro. Entonces, uno ve que en la pedagogía tradicional, lo menos visto, precisamente, incluso en términos de honorario para las trabajadoras de la primera infancia, es una diferencia abismante. Esas son las bases. O sea, si no, realmente en esto quizás como de la confianza, en la pedagogía Waldorf se habla de que en el primer septenio está esta sensación del mundo es bueno, se relaciona con la confianza. Si no está esa confianza, después uno, por ejemplo, con miedo, con inseguridades, difícilmente puedes estudiar, puedes aprender. Entonces, ahí están las bases para que tú en plena confianza después puedas ir al mundo y no tener miedo de que el mundo te va a atacar. Aunque uno sepa, esto igual es como, hay que poner bien la reflexión, aunque uno como adulto sepa de que el mundo quizás no es todo lo bueno que uno quisiera, pero si tú le siembras los temores a los niños o las niñas desde el primer septenio, o sea, como que es lo que te tocó y ya. Y lo que uno quiere con la pedagogía, en la educación de los niños y las niñas, es que sean unos seres tan poderosos, ¿cierto? Desde la confianza, desde la conciencia, que ellos realmente puedan hacer cambios importantísimos en el mundo con respecto a lo más sublime que tenemos como seres humanos. Y el segundo septenio es de los 7 a los 14 años. ¿Y qué pasa en esta época? De los 7 a los 14. En esta época, el niño o la niña que no ha sido intelectualizado antes de tiempo está ávido de conocimiento. En este septenio, la palabra que prima es el mundo es bello, ¿ya? En el primer septenio era el mundo es bueno, ahí asentamos principalmente el tema de la confianza, y en el segundo septenio es el mundo es bello. Por lo tanto, yo como profesora o como profesor, uno tiene que ser un artista de la educación. Y por eso, las personas que quizás han tenido acceso a ver algunas imágenes de lo que son las salones de clases, son maravillosos. Nosotros usamos pizarras negras, dibujamos con tiza, se usa mucho el canto, las narraciones, o sea, uno narra todos los días, y si tú puedes transformar tu materia en un cuento, tanto mejor. Y bueno, y el uso del cuerpo, y se trabajan también mucho los oficios, ¿sí? Ahí entran de lleno los oficios, tejido, pintura con acuarelas, modelado en arcilla, después a la medida que los niños van creciendo, carpintería, manualidades como costura, por ejemplo, y así, un sinfín de cosas. Uno escuchándote podría pensar, pero los niños no estudian matemáticas, historia, lenguaje. ¿Cómo se hace para mezclar? Porque también los idiomas son importantes, la música es importante, todos los niños tienen que aprender a tocar un instrumento, por lo que creo que he oído, ¿no? ¿Cómo se mezcla este tema de todas esas cosas que nos estás contando tan maravillosas? Aunque luego un día hay que dar un examen, ¿no? O algo así, porque vosotros tenéis... ¿Cómo convalidáis los títulos con el Estado? Porque esta educación es legal, digamos, se puede legalizar. Entonces, ¿cómo metéis todo el resto de las asignaturas? ¿Cómo se va aprendiendo esto? Bueno, se usa algo que es como la economía de los recursos. Entonces, los niños y las niñas no son unas cajitas vacías que uno tiene que llenar con cosas, ¿sí? Entonces, acá lo que se hace es que se trabaja con el ritmo de los niños. Entonces, las materias, en la contundencia, van apareciendo en la medida que los niños van creciendo, ¿sí? Entonces, hasta tercero básico es solamente lenguaje, matemática
y naturaleza, que son como todas las ciencias juntitas, pero que no se le dice esto es química, esto es física, esto es biología. No se divide, sino que es como una totalidad. Naturaleza, conocimiento Claro. de la naturaleza. Y se parte con el entorno más inmediato, y de ahí se va abriendo. En cuarto básico aparece ya geografía, la ciencia de los animales, después se suma la ciencia de las plantas, después se suma la ciencia de los cielos con astronomía, o sea, hay materias demasiado entretenidas. De matemática, sí. De matemática sale, o sea, de matemática y de dibujo de formas sale lo que es la geometría, y la historia parte de la historia del entorno, y de a poco va expandiéndose a la historia universal. Y se trabaja cada 3 semanas una sola cosa, ¿ya? Ajá, entonces, ya. Uno no está con que en un mismo día ve historia, matemática, lenguaje y tecnología, no. El niño y la niña asiste al colegio y sabe, también hay una cosa como de la tranquilidad y la confianza que te da el saber qué es lo que va a suceder. Entonces ellos saben que estamos en las 3 semanas, por ejemplo, de lenguaje, y de alguna manera todas las materias, idioma, en este caso inglés, se ve 3 veces a la semana. Y inglés va a estar en función de lo que estamos viendo en la clase principal, que en este ejemplo sería lenguaje, por ejemplo. Entonces, claro, cuando es matemática, se ve inglés relacionado con las matemáticas. Y las artes y los oficios también se van relacionando con lo que estamos viendo como en la materia principal, ¿sí? Entonces, el niño o la niña de alguna manera siente que todo cobra sentido, ¿ya? Que está viendo una misma materia desde distintos puntos de vista. Y es muy interesante esto, porque también funciona con un tema de que cada 3 semanas los conocimientos se asientan. Entonces, los niños, de pronto, esto es muy mágico lo que les voy a decir, porque ellos muchas veces, sin tener muchas, están muy pendientes del calendario, cuando se empiezan a aburrir, preguntan, uy, ¿cuándo vamos a cambiar de materia? Y es el último día de la semana de la tercera semana. Coincide mágicamente. Y coincide porque uno ya dice, ya, están listos, quieren otra cosa. Y de ahí pasamos a la siguiente materia. Y, por ejemplo, 3 semanas más de matemática, después 3 semanas más de, no sé, de ciencia, después otras 3 semanas de otra cosa. Y a veces pasan 2 meses sin volver a dar la vuelta por la primera materia. Y cuando vuelves, te das cuenta de que ellos aprendieron todo. Porque realmente hubo aprendizaje de verdad. O sea, uno les dice, no me acuerdo de nada, a ver, ¿me podrían decir qué fue lo último que vimos? Yo les hago broma, porque también hay una cosa de que el sentido del humor es vital también. Entonces yo les digo, yo ya estoy tan viejita, ya la memoria me falla, a ver si ustedes me ayudan. Y ellos empiezan a reproducir todo, en el mismo orden en que fue entregado. Y esa es la manera que yo tengo para evaluar, porque en esta pedagogía nosotros no usamos nota. Nosotros vamos haciendo el seguimiento de cada uno de los niños y las niñas. Los procesos se comparan en sí mismos, es decir, y para eso es muy importante la biografía del niño o la niña. Yo no le puedo pedir lo mismo a un niño que nació en marzo, a uno que nació en diciembre, por ejemplo. No le puedo pedir lo mismo a un niño o una niña que quizás tiene, no sé, dificultades en su familia, versus aquel que en su entorno está todo bien, ¿cierto? Son muchos los factores que van incidiendo en el aprendizaje, y yo como profesora debo tener eso muy presente y también buscar otros caminos, porque cada niño o niña aprende de manera distinta, a pesar de que esta pedagogía es bastante integral. Claro, y por ejemplo, Venecia, el tema, yo he oído, no sé, a ver si tú me lo puedes confirmar, ¿cómo es la participación de los padres y cómo se une eso? Porque es importante la participación de los padres en la pedagogía Waldorf, y también cómo se une eso con la celebración de las estaciones, de los ritmos de la vida, es como ese respeto a esta civilización en la que vivimos, como que no respeta los ritmos para nada, ¿no? Y de repente entras en este mundo donde los ritmos empiezan a ser súper importantes, ¿no? Por ejemplo, el de las estaciones, porque tenéis como ceremonias súper bonitas. Sí, bueno, lo que hace esta pedagogía, que fue un poco lo que mencioné al principio, es relacionar al ser humano con su entorno. En este caso, nuestro entorno es el mundo. Y, el mundo, la Tierra, ¿cierto? Y en la relación cósmica, tiene ritmos.
nosotros también tenemos biorritmos, y eso, todo lo que sucede afuera, lo mismo es afuera que adentro. Por lo tanto, si nosotros tomamos conciencia de lo que es afuera, también podemos comprender lo que nos sucede dentro. Y en los niños y las niñas, quizás todavía no tienen la conciencia para mirar dentro, pero sí pueden mirar fuera. Entonces, y lo que es evidente, y sobre todo en el entorno en el cual nosotros vivimos acá en Chiloé, que es tan evidente, ¿no es cierto?, el paso de las estaciones, eso se va celebrando, se va conmemorando, como sucedió durante miles y miles y miles de años en la humanidad. Ahora yo siento que cobra aún mayor importancia porque vivimos en un mundo, en una sociedad donde lo que hace es apartarnos del mundo, ¿cierto? Y nosotros estamos en relación con el mundo, en relación con los procesos cósmicos. Entonces, por un lado, está el tema del festejar las estaciones, ¿cierto? Con estas fiestas que hacemos, que de nuevo digo, son festividades que se hacían durante miles y miles de años en todos los lugares del mundo. Y por otro lado, el hecho de hacer los oficios también nos conecta con miles de años de historia de la humanidad, durante todo se hacía a través de las manos. Y eso también, todo lo que es las manos, y ahora la neurociencia puede aportar mucho al respecto, va directamente relacionado con el cerebro. Muchas habilidades, todas las conexiones neuronales y cerebrales se apoyan en nuestras manos. Entonces, por eso la pedagogía Waldorf hace tanto hincapié en las labores. Y yo, por lo menos en mi experiencia personal, estudié en un colegio de monjas toda mi vida y era mucha labor, y eso a mí me ha servido mucho también, yo como profesora Waldorf ahora, porque muchas de esas labores yo las he vuelto a hacer con los niños, y les cuento que yo cuando chica también bordaba mucho, tejía, y hacía un montón de cosas con mis manos. Y eso es realmente importantísimo. Incluso ahora en esta época de pandemia, yo creo que muchos se han cuestionado cómo hemos llevado nuestra vida, que muchas cosas no hacíamos con nuestras manos, y quizás ahora no hemos visto en la obligación de, quizás de no, como ya no se puede salir, de cocinar mucho más, o de Por supuesto que sí. quizás cuántas personas a lo mejor han aprendido a tejer en esta época, o han tocado algún instrumento. Y mira, y en ese sentido quería entrar un poquito, porque como nos queda poquito ya de programa, quería entrar un poquito en el tema de los docentes, de las profesoras. ¿Cómo sois los profesores, las profesoras de la pedagogía Waldorf? ¿Qué papel cumplís? ¿Cómo relacionáis con los estudiantes? ¿Qué función tenéis? Bueno, en todo lo que es como la enseñanza básica, en lo que uno hace es que también los niños empiezan a sentir de mucha confianza. Es algo que en la pedagogía se llama como autoridad amada, pero no es desde el autoritarismo, sino que los niños ven a esta persona, a este profesor o profesora, que se esfuerza en hacer las cosas, porque quizás no todos somos músicos, ni todos somos pintores, porque aquí como hay que desarrollar harto el arte. Entonces, en la medida que ellos ven el esfuerzo que uno hace por presentar una materia, a veces uno piensa que uno es el camino, que voy a mostrar la materia de una manera, pero no funcionó nada, entonces hay que buscar otra. Y esta búsqueda, este esfuerzo que los niños ven en su profesor o profesora es una inspiración para ellos. Y entonces, esa es la relación que uno tiene con los niños y las niñas. Es muy cercana, es demasiado cercana, porque uno, en esto de la evaluación que uno lleva como una bitácora, uno hasta sueña con los niños, les sabe toda la vida, tiene acceso a su biografía. Entonces, uno realmente, hay veces en que, no sé, a veces en las reuniones de apoderados, uno habla de un niño, y muchas veces los propios papás no sabían ciertas cosas de sus niños. Entonces, este ejemplo lo pongo como para que se pueda entender el nivel de relación que uno tiene con los niños y las niñas, y además que en lo ideal, cuando uno toma un curso, lo tomas en primero básico y lo sueltas en octavo, si es que no han sucedido cosas entre medio, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, que por ahí quedó colgada la pregunta de la relación con los apoderados, es muy también de confianza, ¿ya? Porque todo ayuda en los procesos de aprendizaje de los niños, pero acá se trabaja en la conciencia de tener siempre al niño o la niña en el centro. Por lo tanto, buscar todas las maneras de poder
ayudarlo en sus procesos de aprendizaje. Hay harta confianza, porque nosotros, como Pedagogía Waldorf, no estamos reconocidos por el Estado. Si bien es cierto, estamos amparados bajo la Ley de Educación Libre que hay en Chile todavía, gracias no sé, al universo, por así decirlo. Entonces, nosotros podemos desarrollar nuestra labor pedagógica sin mayores problemas, y al final de un periodo que nosotros como colegio hemos decidido en octavo básico, se rinden exámenes libres, lo cual valida toda la educación básica para niños que han permanecido en el colegio todo el tiempo. Sin lugar a dudas que las familias que llegan al colegio realmente confían en esta pedagogía, y también confían en la pedagogía y confían en una escuela que funciona de manera autogestionada. Quizá uno puede ver que el riesgo es bastante alto, pero si tú ves y pones a tu hijo y tu hija al centro y quieres que tu hijo y tu hija sean felices, esta es la mejor opción. Desde luego es maravillosa. Quería contarle a los auditores y a las auditoras que hay muchísimos colegios Waldorf en el mundo, y en Chile hay varios también, y son niños que muchos han salido ya, han terminado, porque se puede llegar hasta cuarto medio, digamos, el equivalente en un colegio Waldorf. En Castro es hasta octavo, pero hay otros en Chile donde se puede llegar a cuarto medio. Por ejemplo, en Ancud han habido 2 médicos que eran egresados de colegios Waldorf, ahora están en Alemania porque aprendieron alemán en el colegio Waldorf, y hay una relación maravillosa con la naturaleza, unas personas muy íntegras, o sea, que luego uno se adapta, entra al mundo real y no tiene ningún problema, ¿me entiendes? No es como que uno se sale del mundo real y luego no sabes cómo vivir en este mundo, es al revés, es como que te da una integridad, una confianza en ti mismo, y una relación con el entorno tan bonita que al final puedes vivir muy bien en este mundo aportando, además. ¿No? Sí. Es la relación también en la pedagogía Waldorf entre esto de la autonomía, pero relacionado con la empatía, ¿no? Como ponerme, luego cómo puedo ser útil al mundo, ¿no? Exactamente, me quitaste las palabras de la boca. También estaba pensando en esto de la autonomía. Los niños y las niñas en estas escuelas, como no hay notas de por medio, ellos toman, y también hay una relación muy, muy bonita con su profesor. Cuando uno llega con una actividad, ellos lo hacen, pero desde un entusiasmo genuino. Yo a veces, por ejemplo, estoy desarrollando algo en la pizarra y pregunto, ¿quién quiere venir a completar este ejercicio? Pero es que corren. Y yo me acordaba de mi propia experiencia en la escuela. Yo estudié en pedagogía tradicional. Cuando el profesor decía y preguntaba quién quería ir a la pizarra, uno casi que se metía debajo de la mesa porque no quería ir adelante. Por supuesto. Acá los niños, claro, y yo he recibido niños que vienen de la pedagogía tradicional muy dañados en este sentido, que ellos no hacen nada si no hay una nota de por medio, ¿cierto? Sí. Si no hay una cosa como del premio recompensa, que es terriblemente dañino, porque uno después traduce eso a cualquier otra situación de la vida. Acá los niños y las niñas quería decirte una cosa, porque en los padres normalmente, yo lo he dicho alguna vez en alguna reunión, no hay conciencia de que las notas, como se utilizan, ahora está cambiando, porque ha cambiado todo el sistema de evaluación en las escuelas tradicionales desde el primer año, pero como se ha venido haciendo hasta ahora por lo menos, las notas es un premio castigo, que invita a la competencia, invita a la comparación, no a mirarte a ti mismo. Es muy diferente un sistema en el que hay notas de uno en el que no hay notas. Claro, y por ejemplo todo el trabajo que se desarrolla a través de las artes y los oficios, y también la música, porque la música es muy importante acá, los niños también le cobran el valor al esfuerzo. Entonces, por ejemplo, aprenden a tejer, no sé, con 5 palillos. Desde muy chico, en quinto básico, 10, 11 años están tejiendo con 5 palillos. No es fácil. Por lo tanto, tienen que hacer y deshacer, hacer y deshacer, hacer y deshacer, hasta que al fin, después de muchos intentos, lo consiguen. Eso es algo material, concreto. Pero ¿qué pasa en la vida? Si hay un desafío en la vida, algo que se te hace complejo, como ellos ya tienen integrado esta habilidad, esta experiencia del tejido, por decir algo, lo mismo puede ser con el modelado en arcilla o con la carpintería, ellos en sí saben, queda como de manera inconsciente, queda esto de que no, lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a intentar, y si no me funciona de esta manera, voy a probar de la otra, hasta que lo consigue. Entonces hay una cosa de la voluntad tremendamente poderosa, ¿ya? Esto uno confía en que estos niños y niñas
han pulido sus habilidades y una cosa que tiene que ver con el yo también, de que ellos van a lograr salir y superar las vicisitudes de la vida. Y van a ser creativos porque han crecido durante muchos años de su vida en torno al arte. Entonces, por ejemplo, un niño o una niña que, no sé, toca el violonchelo o que pinta maravilloso, no necesariamente va a ser artista, puede ser un médico o puede ser un arquitecto, pero va a tener su vida integral en el sentido de que a lo mejor va a seguir tocando su instrumento, que a lo mejor va a seguir pintando, y el arte entrega algo realmente muy genuino, muy sensible, entrega mucha alegría también, e inspiración. Totalmente, totalmente. Mira, se me ocurre también la pregunta esta, entre el juego libre y lo que son los juguetes Waldorf que uno ha visto de vez en cuando por ahí, como el teatro de mesa, o por ejemplo estos muñecos que tenéis que no tienen expresión en la cara, es como que se deja espacio a la imaginación del niño y no se juega con juguetes plásticos ni de colores chillones. ¿Cómo es el tema de los juguetes y el juego en el mundo Waldorf? Bueno, eso es todo un mundo. Es para un programa. Sí, sí, de verdad. Como cuando hablábamos del primer septenio, los niños son una esponjita, yo ya hablé de eso, son neurosensorios, ¿ya? Todo lo van absorbiendo. Y por lo tanto, ahí hay una relación, está todo por hacer en el fondo, ¿cierto? Y estos juguetes que están absolutamente terminados, ¿ya? El juguete que funciona absolutamente, que tú apretas un botón y ya hace todo, al niño lo que hace es que le agota la creatividad. Ellos que están siendo una fuente efervescente de muchas cosas sucediendo, de pronto es como, y son simplemente observadores de algo en lo cual ellos podrían ser activos, ya, absolutamente activos. Lo mismo, o sea, tú le pasas un palito a un niño o una niña y ellos te van a crear una historia de 3 horas con eso, ¿cierto? Cuando están frente a un juguete que está absolutamente acabado, ellos no tienen muchas posibilidades. Ahora, el tema del plástico. Los niños, como son neurosensorios en esta edad, en este septenio, más que en cualquier otro momento de la vida, están percibiendo, están aprendiendo a conocer el mundo. ¿Qué es lo que le ofrece el plástico? La misma textura, la misma temperatura, ¿ya? Y colores que raramente se acercan a lo que puede ser algo bastante más natural, ¿ya? Si les pasas, por ejemplo, juguetes de madera, de piedra, de conchitas, de lanas, estás ofreciendo un abanico muy superior a lo que ofrece el plástico, en términos de texturas, incluso de sabor y de aroma, porque sabemos que los niños se meten todo a la boca, por ejemplo. El plástico les ofrece la misma información, ¿cierto? Es una información limitada. Y el mundo no es eso. El mundo tiene aromas, tiene colores, tiene texturas, tiene sabores, y eso es lo que nosotros y nosotras estamos entregando a los niños y las niñas en este primer septenio, ¿cierto? Es como el reservorio de todo lo que puede significar para después en el resto de su vida. En la vida adulta, quizá, claro, ya no va a estar jugando, pero la vida te va a presentar un montón de situaciones en las cuales uno tiene que remitirse a esa época del juego y actuar de manera creativa. Sí, mírame, me recuerda que Ken Robinson, uno de los estudiosos que hay del tema educacional a nivel mundial, contaba en una de sus charlas más importantes, más conocidas, que los niños entran al sistema educativo con una máxima creatividad, que es en prekinder, cuando son pequeñitos, y salen con muy poca creatividad. Entonces, ¿qué pasaba en medio de todos esos años? Que desde luego también influimos los padres, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasaba en el sistema educativo? Que en vez de hacer que esa creatividad florezca al máximo, acaba siendo reducida a la mínima expresión. No puedo dejar de decirlo, que en esto del robo de la creatividad y de los juguetes que no son adecuados para los niños y las niñas, entran de lleno también las pantallas. Las pantallas, por supuesto. Cada vez los niños más pequeñitos, o sea, uno ve bebés, menos de un año,
con un consolador que es una pantalla, porque para eso se les pasa, para que no llore, para que no pida cosas, para que no moleste, la pantalla. Y eso es un daño tremendo, pero es realmente muy dañino, muy dañino. En la pedagogía Waldorf no hay pantallas, por lo menos, nunca o hasta alguna edad, ¿cómo es? Nunca, nunca. Nunca hay, no se necesita. Y sin embargo hay estudiantes Waldorf egresados que son ingenieros informáticos. No tiene que ver el acceso temprano a las pantallas, aunque luego te puedas dedicar a lo mejor a ser un informático renombrado. Así que, bueno, muy bien, el último punto de las pantallas que se me había olvidado, gracias por traerlo a colación, Venecia. Y bueno, 1.000.000 de gracias porque soy fanática de la pedagogía Waldorf. Yo solo quería decirle a los auditores, imagínense un colegio que es precioso porque la estética es preciosa por dentro, imagínense un colegio con música, con arte, con experiencias, no solo de mente, sino que se experimenta la vida, donde hay una relación maravillosa entre profesores y niños, donde los niños no tienen notas, no hay exámenes. Imagínense que ese mundo existe y existe en Chiloé. Así que yo te doy las gracias, Venecia, por haberlo hecho, por haber empezado hace 7 u 8 años, porque hayáis llegado hasta acá y por habernos dado este ratito. Así que te quiero dar un gran abrazo y si quieres decir algo de despedida. Muchísimas gracias por la invitación y si la gente sigue interesada, los que están escuchando el programa y viendo, hay una página web, hay una página en el Facebook de nuestro colegio, así que ahí pueden, y siempre está muy accesible a la conversación, a contar con más detalles de lo que se trata, etcétera. Muy bien, vamos a poner todos esos datos luego en YouTube, porque recuerden, auditores, que todo esto, después de emitirlo en la radio, lo subimos al canal de YouTube Aprendiz de Humana 00. Así que, bueno, muchas gracias, Venecia, y muchas gracias a todos los auditores y auditoras y a la Radio Pudeto por este programa. Hasta el miércoles que viene.